Me reasignaron para ser guardia de seguridad. Borré todo el código central de la empresa. Todos los altos directivos entraron en pánico. Después de 8 años como director técnico principal, llegó el aviso de reasignación. Recibí la notificación de recursos humanos. Debido a una reestructuración organizacional, me reasignaron para ser guardia de seguridad. No protesté, ni siquiera levanté la cabeza. Solo gestioné tranquilamente mi salida en mi puesto de trabajo. Cuando ella me vio, borré a toda velocidad todos los proyectos del servidor. Cuando vio el archivo confidencial principal, su rostro se puso pálido al instante. ¿Tú, qué cargo tenías exactamente antes? Su voz tenía un claro matiz de pánico. Cerré la computadora, me levanté, me acomodé el cuello del traje, divertido por su reacción. Mi tono era tan indiferente como si hablara del clima. No necesitas saberlo. Miré sus ojos llenos de miedo en ese instante. Sonreí levemente. Mañana por la mañana, todos los altos cargos de la empresa lo sabrán. No estoy haciendo un escándalo, pero tengo que hacer que estos idiotas entiendan. El precio de mandarme a vigilar la entrada será la paralización total de la empresa mañana. El perfume de Li Wei es demasiado empalagoso, como un durazno a punto de pudrirse. Me hace palpitar las sienes sin parar. Aprobación y firma. Ella empuja ante mí. Aprobación y firma. Una notificación de traslado impresa de manera burda. Doble fecha. Sus uñas raspan el papel blanco. Fecha de entrada en vigor. Ruido estridente y desagradable. Fecha de inicio. Director Chen. Ah, no. Chen Mo. Tú también lo sabes. La empresa está haciendo ajustes en la estructura organizativa últimamente, optimizando los costos de personal. Su voz tenía un tono de superioridad, como si estuviera haciendo una concesión. Cada palabra estaba envuelta en azúcar, pero por dentro eran clavos venenosos. Por consideración a los fundadores originales, la empresa ha decidido asignarte un puesto más relajado. Vas al departamento de seguridad. Serás responsable de la seguridad diaria del edificio. Mis manos estaban manejando el ratón. Realizaba la última compilación del código. Cuando escuché esas palabras, el cursor en la pantalla solo se detuvo medio segundo. 8 años, desde que Wanyu Technology era un equipo improvisado de menos de 10 personas, hasta convertirse en el gigante de la industria valorado en miles de millones que es hoy. Mi esfuerzo está impregnado en cada centímetro de acero y cemento de este edificio. Escribí la primera línea de código para esta empresa. También construí su barrera comercial más importante, el sistema Starlink. Y ahora, mis 8 años de dedicación se han cambiado por un puesto sencillo. Guardia de seguridad. Esta humillación es como una barra de hierro al rojo vivo, que atraviesa directamente mi corazón, y luego la remueven cruelmente. No levanté la cabeza para mirarla. La mirada sigue fija, en ese universo en la pantalla hecho de innumerables símbolos. Mi universo. Apura el trámite de la entrega. Li Wei instó con impaciencia, y golpeó la mesa. Esto es lo que quiere el subdirector Wei, y también cuenta con el consentimiento tácito del director Wang. No hagas que esto termine mal, no le conviene a nadie. Wei Don, ese vicepresidente que ascendió a base de adulación y presentaciones de PowerPoint. Sé que este llamado ajuste organizativo es en realidad una conspiración planeada por él. Ha estado mirando a mi equipo técnico desde hace mucho. Considera mi presencia como el mayor obstáculo para implementar su estrategia de subcontratación y colocar a sus propios allegados. Me río fríamente por dentro. Discutir con un grupo de personas cuyo nivel de comprensión se queda en la política de oficina solo rebajaría mi propio nivel. Recojo mi mano. Empecé a teclear rápidamente. Li Wei pensó que estaba organizando los archivos de traspaso. Se cruzó de brazos y se quedó de pie a un lado. En la comisura de sus labios había un gesto de desprecio victorioso. Muévete con más agilidad. Solo borra los archivos innecesarios. No hagas perder el tiempo a los demás. Ella no tenía ni idea de que lo que estaba escribiendo no era la ruta de los documentos de traspaso, sino una serie de comandos con los máximos privilegios. Un script que me reservé para mí, llamado La ira de Gaia, un programa de destrucción. En la pantalla, incontables líneas de código se desplazan como una cascada a toda velocidad. Ese es el reino que construí con mis propias manos, y que ahora estoy desmantelando yo mismo. El algoritmo de cifrado central, el código base del marco, los documentos de diseño del proyecto, el diagrama de estructura de datos de los usuarios. Todo está siendo borrado por completo de manera irreversible. Reescrito, destruido. Esto no es una simple eliminación, es la pena de muerte de los datos.
ni los dioses podrían recuperarlos. Cuando la última cadena que representaba el núcleo espiritual del sistema Starlink, el módulo del bucle de Mobius, se convirtió en un código ilegible. Presioné la última tecla de Enter. Todo terminó. En la interfaz de monitoreo del servidor, esa zona verde que representaba los datos centrales, se volvió de repente un rojo deslumbrante. Y luego se apagó por completo, sumida en una oscuridad silenciosa. Li Wei finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Esa oscuridad absoluta, y sin vida en la pantalla, hizo que el rostro cuidadosamente maquillado de ella mostrara pánico. Se acercó rápidamente. Su voz se volvió aguda. «Tú, ¿qué estabas haciendo justo ahora? ¿Qué borraste?» Cerré la laptop, con movimientos tranquilos, y me puse de pie. Arreglé el cuello del traje, ligeramente arrugado por estar sentado mucho tiempo. Este traje, me lo regaló la empresa en la reunión anual del año pasado. Fue para reconocer que lideré al equipo, y generamos más de 1.000 millones en ganancias anuales para la compañía. Ahora que lo pienso, es realmente irónico. Vi cómo sus pupilas se agrandaban ligeramente por el miedo. Mi tono era tan indiferente como si hablara del clima afuera. No necesitas saberlo. La comisura de mis labios se curvó levemente. Eso no era una sonrisa. Es la calma después de una ira extrema. Mañana por la mañana, todos los altos cargos de la empresa lo sabrán. El rostro de Li Wei se volvió pálido al instante. Perdió todo el color. Sus labios temblaban, pero no podía pronunciar ni una palabra. Quería llamar a la policía, pero ni siquiera sabía qué archivos borré, ni cuánto valían esos archivos. Ni siquiera podía describir cómo se llamaban esos archivos. A los ojos de los poderosos, la tecnología es solo una herramienta que se puede reemplazar a voluntad. Ellos no lo saben. Cuando la tecnología misma adquiere pensamiento y alma, entonces posee el poder de destruirlo todo. Tomo la tarjeta de identificación de mi escritorio. Pongo hacia abajo el lado que dice Director de Tecnología Principal. La golpeo con fuerza sobre la mesa, para que emita un sonido sordo, como si estuviera cerrando el ataúd de mi carrera de 8 años. Salgo de la oficina. Ya no volví a mirar ese lugar que casi. La mujer desplomada en el suelo, en el pasillo del departamento técnico. Mis compañeros de equipo me vieron, y se levantaron uno tras otro, con miradas llenas de preocupación e incomprensión. Solo les sonreí y negué con la cabeza, para tranquilizarlos. Al llegar a la puerta, un joven con un uniforme de seguridad nuevo, estaba esperando para tomar el turno. Al verme, me sonrió con cierta timidez. Pasé junto a él. En mi mano, llevaba el uniforme de seguridad nuevo que Li Wei había preparado amablemente para mí. Un uniforme igual de impecable y nuevo. El cambio de identidad, en este corto pasillo, parecía tan absurdo como real. A la mañana siguiente a las 8, aparecí puntualmente en el vestíbulo de Wanyu Technology. Ya no llevaba un traje elegante y entallado, sino un uniforme de seguridad impecable, aunque un poco holgado. Guantes blancos, zapatos negros de cuero, una credencial nueva colgada en mi pecho. En ella se leen claramente dos palabras. Seguridad, seguridad y mi nombre. Chenmo Seguridad. Estoy de pie frente a la máquina de fichar. Paso la tarjeta sin expresión alguna. Bip. El sonido claro resuena en el vestíbulo, como si fuera la ceremonia de coronación de mi nueva identidad. Empiezo a trabajar como un verdadero guardia de seguridad. De pie en la entrada principal. Asiento con la cabeza a cada persona que entra o sale. Reviso las credenciales de los visitantes. Mis movimientos son profesionales y precisos, tan tranquilo como si llevara años haciendo este trabajo. Mis compañeros me miran con expresiones complejas, algunos con compasión, otros con cierto deleite por mi situación, algunos con desprecio, y otros evitan mi mirada a propósito. Yo los ignoro a todos. Me siento como un espectador ajeno a todo esto. Observo fríamente este gran espectáculo que está a punto de comenzar. A las 8:30, en el piso donde está el departamento técnico, empieza a sentirse una leve agitación. Puedo imaginármelo, cuando encienden sus computadoras, y descubren que el entorno de desarrollo del que dependen para sobrevivir, y la base de datos central están llenos de errores. No puedo evitar imaginar sus caras. Maldición, la conexión con la base de datos central ha caducado. Estamos perdidos. Todas las interfaces devuelven error 503. Todas las interfaces devuelven error 503 Nick. Kobe. Todas las interfaces devuelven error 503 Madneyer. Todas las interfaces devuelven error 503. Gritos mezclados con pánico resonaban uno tras otro, como una hermosa sinfonía. Sonaba en mis oídos. En mi interior, surgía un placer frío,
En punto a las 9. Asistente del presidente. El actual subdirector Wei Dongxi llevaba zapatos de cuero. Entró al vestíbulo con aire triunfante. Su rostro irradiaba felicidad. Cuando me vio vestido con el uniforme de seguridad, deliberadamente ralentizó el paso. En sus ojos brilló un desprecio y orgullo sin disimulo. Era la actitud de quien ha aplastado por completo a su rival. La postura de un vencedor. Parecía querer decirme algo, pero al final solo soltó un bufido de desdén. Se arregló la corbata y entró con la cabeza alta al ascensor exclusivo. Lo observé irse con el rostro inexpresivo. Che, tú aún no lo sabes. Esa astucia de la que tanto presumes, pronto será aplastada por mi técnica más pura. Hecha polvo. A las 9:15. El producto central de servicios en línea de la empresa, la app Singlian, sufrió una parálisis masiva a nivel nacional. Los usuarios no podían iniciar sesión, ni realizar transacciones, ni consultar datos. La línea de atención al cliente colapsó de inmediato. En las redes sociales, se decía que Wang Yutet se había caído. El tema se volvió viral y llegó rápidamente a las tendencias. El precio de las acciones de la empresa reaccionó al instante. En menos de media hora desde la apertura, empezaron a caer en picado. El color verde era tan intenso que daba miedo. A las 9:30, Li Wei salió corriendo del ascensor como una ráfaga de viento. Tenía el cabello desordenado y el maquillaje corrido. Ayer su rostro aún lucía radiante. Ahora está más pálido que un muerto. Corrió hacia la zona de trabajo del departamento técnico. Casi gritaba de manera histérica. ¿Quién tocó el servidor? ¿Quién fue el que tocó el servidor? Nadie pudo responderle. Aquellos técnicos que alguna vez crearon milagros conmigo, ahora parecen moscas sin cabeza, frente a un montón de código de servidor sin señales de vida. No saben qué hacer, porque lo que enfrentan no es un simple bug, es un cuerpo cuya alma ha sido completamente vaciada. De repente, la secretaria de la alta dirección entró corriendo al vestíbulo, muy alterada. Le gritó al jefe de seguridad: rápido, bloqueen inmediatamente todas las salidas de red, bloqueen el acceso a los USB de todos, eviten que los datos sigan filtrándose. Yo estaba a un lado, escuchando todo esto, y casi no pude evitar reír. Filtración. Ellos todavía creen que fue un ataque de hackers, que fue una filtración de datos. Ni siquiera entienden. El verdadero desastre proviene del interior. Nace de la arrogancia y estupidez que ellos mismos crearon. En ese momento, los ojos inyectados en sangre de Li Wei me miraron como un fantasma vengativo. Fijó su mirada en mí, que estaba en la puerta, y corrió hacia mí como una loca. Me agarró del brazo de un tirón. Sus uñas se hundieron profundamente en mi carne. ¿Eres tú? ¿Qué borraste exactamente ayer? Dímelo. Su voz era aguda y estridente. Hizo que todos en el vestíbulo se volvieran a mirar. Yo, lentamente, fui abriendo sus dedos uno por uno. Luego, con mis guantes blancos de seguridad puestos, extendí la mano, inexpresivo. Señaló la placa de identificación en su pecho. Por favor, mantenga silencio. Directora Li, no estoy hablando fuerte, pero mi voz es sumamente clara, con una frialdad incuestionable. Ahora solo me encargo de mantener el orden y la seguridad del edificio. Si vuelve a gritar, afectando el trabajo normal de la empresa, tengo derecho a pedirle que se retire. Li Wei se quedó sin aliento por mis palabras. Su rostro pasó de pálido a azul. Del azul pasó al púrpura. Ella me miró. En su mirada había un terror y una desesperación increíbles. Probablemente no podía entender. Como el jefe técnico Lan, a quien ayer podía humillar a su antojo, hoy se había convertido en un guardia de seguridad frío y despiadado que no reconoce a nadie. En ese momento, desde la dirección de la oficina del presidente en el último piso, se oyeron vagamente los gritos furiosos de Wei Dong. Todo el edificio de Wangju Technology estaba impregnado de pánico, en medio de una atmósfera de confusión y desesperación. Y yo, como el centro de esta tormenta, simplemente me quedé de pie tranquilamente en la puerta, disfrutando de esta obertura de venganza, que yo mismo dirigí. A las 12 del mediodía, estaba en la caseta de seguridad, comiendo la caja de comida que la empresa repartía. 2 platos de carne y 1 de verduras, arroz ilimitado, aunque no sabía muy bien, pero al menos puedo llenar el estómago. La secretaria del presidente con tacones altos, corrió hacia mí haciendo tac tac tac. En su tono había una cortesía forzada, y una ansiedad que no podía ocultar. Chen. El señor Wang le pide que vaya a la oficina. Ella usó la palabra a usted. Tragué lentamente el último bocado de arroz. Me limpié la boca con una servilleta. Luego,
Me quité la gorra de guardia de seguridad. Benbei colocó el objeto cuidadosamente sobre la mesa de la caseta. El guardia de seguridad lo miró como si fuera algo sagrado. Guía el camino. La seguí hacia ese ascensor, que solo podía activarse con un permiso especial. Las paredes del ascensor brillaban como un espejo. Reflejaban mi figura vestida de guardia de seguridad, y el rostro de la secretaria detrás de mí, lleno de inquietud. Esa enorme diferencia de estatus estaba cargada de un dramatismo absurdo. Empujé la pesada puerta de madera maciza de la oficina del presidente. Una mezcla de furia contenida y el aroma caro de los puros llenaba el ambiente. Se siente abrumador. Frente a las enormes ventanas de piso a techo, están sentadas 3 personas. El CEO, el señor Wang, un hombre de casi 60 años, con el cabello canoso. En este momento está conteniendo su ira. Su expresión es tan sombría que parece que podría gotear agua. El vicepresidente Wei Dong me mira fijamente con una mirada cruel, como una serpiente venenosa lista para lanzarse y morder en cualquier momento. Y, la directora de recursos humanos, completamente desmoralizada. Li Wei, el señor Wang señaló el sofá de enfrente. Su tono seguía siendo moderado. Chen Mo, has venido. Siéntate. No me senté. Solo me quedé de pie tranquilamente frente a la mesa de reuniones, manteniendo una distancia sutil con ellos. Prefiero quedarme de pie. Señor Wang, durante el turno de seguridad, no puedes abandonar tu puesto por mucho tiempo. Con una sola frase, rompí el ambiente de conversación interna que intentaban crear. Dejé clara la línea que nos separa. Yo soy el guardia de seguridad. Ustedes son la alta dirección. Wei Dong golpeó la mesa de repente. Se levantó bruscamente. Me señaló con el dedo y me reprendió con voz severa. Chen Mo, deja de fingir aquí. Destruir maliciosamente los activos principales de la empresa. Revelar secretos comerciales. Eso es un delito. Podemos hacer que pases el resto de tu vida en prisión. Él intentó intimidarme con la ley, pero eligió a la persona equivocada. Ni siquiera lo miré. Dirigí mi mirada al señor Wang, con tono tranquilo. Señor Wang, si este es el contenido de la reunión de hoy, entonces no puedo acompañarte. La cara del señor Wang se puso aún más seria. Le lanzó una mirada a Wei Dong, indicándole que se callara. Luego, adoptó una expresión aparentemente amable. Empezó a apelar a los sentimientos. Chen Mo, me has acompañado durante 8 años. Eres uno de los veteranos de la empresa. Siempre te he considerado como a un hijo o sobrino. Sobre este asunto del cambio de puesto, fue Wei Dong y su equipo quienes actuaron con demasiada prisa. No lo manejaron bien. Te pido disculpas. Hizo una pausa. Lanzó el anzuelo. Mientras entregues la copia de seguridad, y permitas que el sistema vuelva a la normalidad, el puesto de director técnico seguirá siendo tuyo. No, te haré circuito. El salario se duplicará. Y te daré un 5% de opciones sobre acciones. ¿Qué tal? Después de la amenaza, viene la tentación. Una táctica clásica del poder. Mirando el rostro hipócrita del señor Wang, sentí un frío en mi corazón. Parientes. Si realmente fueras pariente, ¿me verías ser humillado por un bufón sin hacer nada? ¿Me dejarías ser enviado a vigilar la puerta por una simple orden? Li Wei me sirvió un vaso de agua en el momento justo, y me lo entregó con manos temblorosas. Forcé una sonrisa en mi rostro, más fea que llorar. Director Chen, beba un poco de agua. Para calmarse, tomé el vaso de agua, bajo la mirada expectante de ellos. Bebí suavemente un sorbo. Luego, dejé el vaso, y les hice una pregunta que los hizo colapsar al instante. Disculpe, lo que eliminé. ¿De qué proyecto es el archivo principal? La sala de reuniones quedó sumida en un silencio absoluto. Wei Dong y Li Wei se miraron el uno al otro. Sus rostros mostraban confusión y pánico. Titubeaban. Abrieron la boca varias veces, pero no pudieron decir ni una palabra. Nombre del proyecto, lista de archivos, arquitectura técnica. No sabían nada. Solo sabían, el sistema Starlink se ha colapsado. La empresa está acabada. En cuanto a cómo lo hice, y qué fue exactamente lo que destruí, para ellos, no es más que un montón de códigos incomprensibles. Solté una risa fría. La risa resonó especialmente estridente en la silenciosa oficina. Ni siquiera pueden explicar qué fue lo que borré. ¿Cómo piensan explicárselo a la policía? ¿Secretos comerciales robados o destruidos? Les van a decir que su director técnico principal borró un montón de ceros y unos que ni ustedes mismos entienden. Mi voz no es fuerte, pero cada palabra es como un martillazo, que golpea con fuerza en sus corazones.
El rostro del señor Wang pasó de estar pálido a completamente descompuesto. Por fin se dio cuenta de la gravedad del problema. Era mucho más grave de lo que imaginaba. Esto no era una simple venganza impulsiva. Era una conspiración planeada desde hace mucho tiempo. Un ataque aplastante basado en una ventaja tecnológica absoluta. Vi la desesperación en sus ojos. Lancé el último golpe. Además, necesito corregir algo. El algoritmo central de Starlink, incluido el módulo de cifrado de la banda de Mobius, fueron creados por mí. Su lógica completa solo existe en 2 lugares. Me señalé la sien. Está en mi mente. Luego, señalé hacia la dirección del piso donde está el departamento técnico, fuera de la ventana. El otro fue eliminado por mí personalmente. Y además, usando un algoritmo de nivel militar, borré y reescribí el disco duro del servidor 7 veces. Así que, no existe ninguna copia de seguridad. Después de decir esto, dejé de prestar atención a sus expresiones petrificadas. Y me giré para irme. Cuando llegué a la puerta, me detuve, me giré y añadí una frase. Según el artículo 78 del Manual del Empleado, cuando un empleado renuncia o es transferido, tiene la obligación de eliminar todos sus archivos y documentos personales. Yo solo cumplí estrictamente con las normas de la empresa. Tomé el gorro de seguridad junto a la puerta. Y me lo puse de nuevo. Empujé la puerta y salí. Justo cuando la puerta se cerró detrás de mí, escuché dentro el grito furioso y desesperado del señor Wang, y el sonido de una taza de agua rompiéndose contra el suelo. Es imposible que lo haya borrado todo. Debe de haber una copia de seguridad. Búscamela. Aunque tengamos que dar vuelta toda la empresa, tenemos que encontrar la copia de seguridad. Los gritos de Weidon también se mezclaban entre ellos. ¡Qué lástima! Ellos nunca lo entenderán. Para un verdadero creyente de la tecnología, el código es dignidad. Cuando la dignidad es pisoteada, prefiero destruirla con mis propias manos. Y nunca se lo dejaría a un grupo de idiotas que lo profanan. Mi tecnología es la única caja negra de Wanjutech. Y ahora, he cerrado esa caja con mis propias manos. Y me he tragado la llave. La velocidad a la que se fermenta el desastre es aún mayor de lo que imaginaba. El señor Wang y Weidon usaron todos los recursos de la empresa, y organizaron el equipo técnico más avanzado, para intentar reparar el sistema. Parecen un grupo de arqueólogos enloquecidos. Frente a ese páramo de datos que arrasé hasta los cimientos, intenté desenterrar algún vestigio de civilización, pero fue en vano. El equipo técnico trabajó toda la noche para reparar el daño. Muy pronto llegaron a una conclusión que los dejó desesperados. Lo que eliminé no eran solo archivos comunes del proyecto. Lo que destruí fue la estructura fundamental de la que dependía todo el servicio de Starlink. Un módulo que llamé bucle de Mobius, un módulo de cifrado dinámico y adaptativo. Este módulo es el fruto de 8 años de esfuerzo. Es el alma y el núcleo del sistema Starlink. Se encarga de procesar toda la encriptación de datos, la autenticación de identidad y el flujo lógico interno del sistema. No es un programa estático. Es un ente capaz de aprender por sí mismo y de evolucionar. Cada vez que se ejecuta, genera, según el entorno externo, una clave dinámica única, como un anillo de Mobius, que nunca tiene principio ni fin. No se puede descifrar. Sin él, el sistema Starlink no es más que un montón de datos fríos e inútiles. Weidon no se rinde. Contrató a supuestos expertos de la industria con altos salarios. Intentaron reescribir este módulo, pero pronto, esos expertos desanimados le dijeron que era imposible, porque toda la lógica central del anillo de Mobius, el diseño del algoritmo, incluso las reglas de nomenclatura de las variables, solo existen en mis comentarios de código y documentos de diseño, que ya han sido completamente destruidos. Lo más grave es que, un experto en seguridad de primer nivel de Silicon Valley, tras su diagnóstico, llegó a una conclusión que hizo colapsar por completo al señor Wang. El código del señor Chen tiene una fuerte e inseparable firma personal. Toda la arquitectura del sistema está impregnada de esa firma. Si se intenta reparar o reemplazar a la fuerza con código externo, la lógica subyacente del sistema lo considerará una intrusión ilegal, y activará el programa final de autodestrucción. Todos los datos serán bloqueados permanentemente. Se convertirán completamente en un montón de caracteres ilegibles. Esta conclusión provocó un gran terremoto entre los altos directivos de la empresa. Finalmente entendieron que lo que dejé no era un bug que pudiera arreglarse, sino una situación sin salida. Una situación sin salida, que nadie podía resolver excepto yo.
Me senté en la sala de descanso de los guardias de seguridad, bebiendo café instantáneo barato, mientras revisaba las noticias en mi teléfono. El precio de las acciones de Wanyu Technology llevaba 2 días consecutivos cayendo al límite. El valor de mercado se había evaporado casi 10.000 millones. Los rumores abundaban en el mercado. Algunos decían que la empresa había sufrido un ataque informático sin precedentes. Otros que la tecnología principal había sido bloqueada por el autor original por plagio. Y aún más, decían que había ocurrido un golpe de estado en la alta dirección de Wanyu Technology. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje anónimo, de un número desconocido. Confirmado, el anillo de Mobius ha sido eliminado. Todos los nodos han fallado. Viejo Chen, eres un cabrón despiadado. Mientras leo este mensaje, no puedo evitar sonreír. Es mi subordinado, Xiao Lin. En este mundo, es la única persona que puede entender un poco mi espíritu del código. Ser comprendido por él. Esa sensación de satisfacción, mucho más real que el puesto de circuito que prometió el señor Wang, y el salario duplicado. El ambiente en la empresa se vuelve cada vez más extraño. Me asignaron a patrullar la zona del centro de servidores. A través de la gruesa pared de cristal, puedo ver al personal del departamento técnico dentro, como hormigas sobre una sartén caliente, desesperados y agobiados, pero sin ninguna solución. Incluso puedo escuchar claramente las posiciones de errores de código que mencionan en sus discusiones. Esos errores, es como una parte de mi cuerpo. Lo sé mejor que nadie, pero no digo ni una palabra. Solo deambulo como un fantasma, caminando por los pasillos. Soy el dios de este lugar. Domino todos los secretos de la creación y la destrucción. Pero ahora elijo ser un espectador indiferente. El drama de las luchas internas en la alta dirección también se desarrolla según lo previsto. El señor Wang, bajo una enorme presión, finalmente empieza a investigar a Wei Dong. Él pronto se dio cuenta de que este llamado ajuste organizativo, en realidad no era para optimizar costos, sino que Wei Dong quería dejarme sin poder, e introducir una empresa subcontratada de mala calidad, controlada por sus familiares. Todo era una trampa. Él le presumió al señor Wang que esa empresa subcontratada podía copiar Xinglian, a un costo mucho menor, y así poner la tecnología central de la empresa completamente en sus propias manos, y transferirme al puesto de guardia de seguridad. Fue solo para forzarme a renunciar voluntariamente, y así él pudiera hacerse cargo del equipo técnico con toda legitimidad. Li Wei, esa tonta marioneta, al darse cuenta de que iba a convertirse en el chivo expiatorio, empezó a denunciar frenéticamente a Wei Dong ante el señor Wang y la junta directiva, afirmando que todas sus acciones fueron bajo la coacción de Wei Dong. Wei Dong, por su parte, intentó mediante relaciones públicas difundir información a los medios y a los inversores. Me difamaron como un traidor y espía corporativo, que se vengaba maliciosamente de la empresa por estar descontento con el cambio de puesto. Un espectáculo feo, una pelea histérica de perros rabiosos, acaba de comenzar oficialmente. Todos ellos olvidaron que la persona que realmente puede decidir su destino, en este momento lleva puesto un uniforme de seguridad, y observa fríamente su torpe actuación. La contraofensiva de Wei Dong fue más feroz de lo que imaginaba, y también más estúpida. Después de no poder superar las barreras técnicas, empezó a usar sus tácticas más hábiles fuera de las reglas. La ley, en privado, contactó a un bufete de abogados, famoso en el sector por sus métodos implacables. Planeaba acusarme penalmente por apropiación indebida y filtración de secretos comerciales. Iba a presentar una demanda penal contra mí. Li Wei se convirtió en su peón. Se encargó de recopilar toda la información comprometedora sobre mí en la empresa durante los últimos 8 años. Intentaron destruir completamente mi reputación moral y personal. Muy pronto, las acusaciones se volvieron intensas. Una carta de abogado llena de términos legales intimidantes fue entregada en la caseta de seguridad donde yo trabajaba. Abrí el sobre y le eché un vistazo por encima. Luego la tiré al basurero que estaba al lado. El contenido de la carta era totalmente vacío. Aparte de amenazas e intimidaciones, no presentaban ninguna prueba concreta, porque aún no podían explicarle al abogado con precisión exactamente de qué me acusaban, o qué secreto comercial específico había invadido o filtrado. Ellos creían que la ley era un arma todopoderosa, pero no lo saben, que frente a una barrera profesional absoluta, los artículos legales no son más que palabras vacías. Y además, yo nunca he sido alguien que actúe sin preparación. Hace 8 años, cuando Wanyu Technology era solo una empresa de fachada, el señor Wang vino a verme con un plan de negocios.
esperando que me uniera como socio tecnológico. Yo ya tenía una carta bajo la manga. En el acuerdo de participación tecnológica que redacté personalmente, dejé claro que mis creaciones originales, algoritmos centrales y marco tecnológico, derechos de autor y propiedad intelectual compartida, derechos de autor y sin el consentimiento de ambas partes, propiedad intelectual, derechos de autor y marcas sin el consentimiento de ambas partes, propiedad intelectual, derechos de autor y marcas, cualquier propiedad intelectual que la empresa posea durante el contrato sin el consentimiento escrito de ambas partes. Durante la cooperación, derechos de autor, marcas, etc., que la empresa posea durante el contrato sin el consentimiento escrito de ambas partes. Durante la cooperación, las marcas, etc., solo otorgan un derecho de uso no exclusivo de los derechos de autor. Cualquier uso requiere el consentimiento escrito de ambas partes. Durante la cooperación, cualquier uso requiere el consentimiento escrito de ambas partes. Este acuerdo, en ese momento, no era más que una protección de un técnico sobre sus propios logros. Pero hoy, el cargo se convirtió en mi escudo legal más sólido. El grupo interno de revisión de la empresa también me entrevistó. 2 personas vestidas de traje, auditores con expresiones serias. Me llevaron a una pequeña sala de reuniones. Intentaron encontrar contradicciones en mis palabras. Señor Chen Mo, por favor explíquenos el motivo por el cual, el día que fue transferido de puesto, vació sus archivos personales del servidor. Los miré, con expresión tranquila. Primero, he cumplido estrictamente las normas del manual del empleado. Segundo, como diseñador jefe del sistema Starlink, soy quien mejor entiende su complejidad y fragilidad. El sistema de cifrado que desarrollé personalmente es para evitar que el nuevo equipo técnico cometa errores al operar el código sin conocerlo bien, lo que podría provocar riesgos sistémicos imprevisibles y causar mayores pérdidas a la empresa. Desde una perspectiva profesional, estoy cumpliendo con mi deber al evitar riesgos. Mi respuesta los dejó sin palabras. Revisaron mis evaluaciones de desempeño de los últimos 8 años y los informes de proyectos. Sacaron todos los registros de mi trabajo. El resultado los deprimió aún más. Desempeño nivel S. 8 años con desempeño nivel S. Mi desempeño siempre es S. Desempeño nivel S. Mi desempeño siempre es S. Los proyectos que lideré nunca tuvieron ningún accidente de seguridad importante. Solicité para la empresa más de 100 patentes tecnológicas. Mi currículum es tan limpio como una hoja en blanco, sin ninguna mancha. Este currículum perfecto es como un espejo que refleja lo absurdo de la decisión de traslado de la alta dirección. Y de YC, Wei Don aún no se rinde. Él contactó a varios líderes de equipos que habían competido conmigo en proyectos anteriores, intentando que se presentaran para acusarme de tener un carácter extremo, autoritario, tiene malos hábitos laborales. El resultado, aunque esas personas no tienen mucha relación personal conmigo, en cuestiones profesionales, mantuvieron una sorprendente unanimidad. Le dijeron a Wei Don, el director Chen, aparte de que no le gusta hablar, y no es bueno socializando, en lo técnico, todos nosotros lo respetamos. Su código es una obra de arte. Cada ataque de Wei Don era como golpear una bola de algodón, débil e ineficaz. Todas sus artimañas y conspiraciones, frente a la triple barrera que construí en 8 años, con tecnología, leyes y ética profesional, parecían tan ridículas e insignificantes. Esta guerra, desde el principio, no están en el mismo nivel. La crisis de la empresa finalmente alertó al verdadero jefe detrás de escena. El inversor, el mayor inversor institucional de Wanyu Technology, es Kimin Capital, el fondo de capital de riesgo más destacado del país. Su representante, Sophie, una mujer de poco más de 30 años, de carácter imponente, que irradia una energía que aleja a los extraños, llegó acompañada de su equipo de abogados y auditores. Llegaron a la empresa. Era una tarde de miércoles. Estaba revisando las credenciales de los visitantes en la entrada del vestíbulo. Sofía y su grupo entraron apresuradamente. Ella me vio de inmediato, o mejor dicho, vio el llamativo uniforme de seguridad que llevaba puesto. De repente se detuvo en seco. Sus hermosas cejas se fruncieron con fuerza. Su mirada estaba llena de confusión y sorpresa. No me conocía, pero claramente antes de venir, Bao Jing ya había revisado la información de los altos ejecutivos de la empresa. Probablemente no podía relacionar al hombre de la foto, vestido con traje, y con el porte elegante de un director técnico, con el guardia de seguridad que tenía delante de pie tan recto. No dijo nada, solo me miró profundamente.
Luego, llena de dudas, entró al ascensor. Media hora después, en la sala de reuniones del último piso, se escuchó el grito contenido de Sophie. Wang Defa, ¿estás loco? En el momento en que el negocio principal de la empresa se está derrumbando por completo, su director técnico principal, el alma tecnológica de Wanyutech, está trabajando como guardia de seguridad abajo. ¿Qué clase de estúpida reestructuración organizativa es esta? Wang Defa, ese es el nombre del señor Wang. Sophie es la única que se atreve a llamarlo por su nombre en la empresa. Quieren decirle a todo el mercado de capitales que Wanyutech es una empresa donde los guardias de seguridad escriben código. Cada palabra de Sophie era como un cuchillo, clavándose con fuerza en el corazón del señor Wang y de Wei Dong. El señor Wang estaba empapado en sudor, y explicaba incoherentemente a Sophie la irreversibilidad tecnológica, echando toda la responsabilidad sobre las malas decisiones de Wei Dong. Li Wei estaba de pie a un lado, y al recibir una mirada fulminante de Sophie, se estremeció de miedo. No se atrevió a decir ni una palabra. Wei Dong todavía quería justificarse, pero la abogada de Sophie le lanzó directamente un informe sobre la relación entre él y la empresa subcontratada de su pariente. Se quedó pálido al instante. De inmediato, ahora mismo, destituyan al señor Chen Mo de su puesto de seguridad. La voz de Sophie no admitía objeciones. Restituyan todos sus beneficios como director técnico. No, en nombre de Kimin Capital, yo represento a la junta directiva, e invito formalmente al señor Chen Mo a asumir el cargo de circuito de Wanyu Technology, con un salario 3 veces mayor que el anterior, y el 10% de las acciones de la empresa, además de un derecho de veto en decisiones técnicas independientes. Esta oferta es mucho más generosa que la que el señor Wang ofreció antes. Me invitaron de nuevo a esa sala de reuniones. Esta vez, el trato es completamente diferente. El señor Wang me abrió la silla personalmente. Wei Dong y Li Wei, en cambio, parecían alumnos que habían cometido un error. De pie en la esquina, ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza. Sophie me miró, con una mirada sincera. Señor Chen, en nombre de la dirección de Wanyu Technology, le pido disculpas por nuestra estupidez con la mayor sinceridad. Ahora, la empresa lo necesita. Por favor, regrese. Llévenos fuera de esta crisis. El señor Wang también casi suplicó en voz baja. Chen Mo, por los 8 años que hemos trabajado juntos, salva a la empresa, por favor. Después de todo, es el fruto de tus 8 años de esfuerzo. Los miré. Mi expresión no cambió en absoluto. No respondí directamente, sino que lentamente dije 2 palabras. Demasiado tarde. Estas 2 palabras fueron como un balde de agua fría, apagando la chispa de esperanza que acababa de encenderse en sus ojos. Expliqué con calma que la estructura base de Starlink ya estaba completamente destruida. Aunque volviera ahora y reconstruyera todo desde cero, lo más rápido sería 6 meses. Y en esos 6 meses, nuestros competidores tendrían tiempo suficiente para devorar por completo la cuota de mercado que tanto nos costó ganar, sin dejar nada. El mercado ya se ha perdido. La mirada de Sophie se apagó, pero aún no se resignaba. Preguntó de nuevo. ¿Acaso no hay ninguna posibilidad, ni siquiera la más mínima posibilidad, de recuperar esto? La miré, y también a los ejecutivos que estaban detrás de ella, llenos de expectativas, y lentamente negué con la cabeza. Luego, dije algo que los dejó completamente desesperados. Sí, sus ojos brillaron de inmediato. A menos que el tiempo pudiera retroceder, hasta el momento en que me avisaron que me trasladarían a ser guardia de seguridad. En la sala de reuniones, reinaba un silencio absoluto. En los rostros de todos, se podía leer una desesperación total. Me puse de pie, y arreglé un poco el uniforme de guardia que llevaba. Si no hay nada más, debería bajar y continuar con mi turno. Después de decir esto, me di la vuelta y salí de la sala de reuniones, dejando atrás a un grupo de personas desoladas. Salí del edificio de Wanyu Tecnología. La luz del sol afuera era algo deslumbrante. La placa en mi pecho que decía guardia de seguridad, la quité cuidadosamente, y la guardé con cuidado en el bolsillo interior de mi saco. Desde este momento, ya no soy el guardia de seguridad de Wanyu Tecnología, tampoco volveré a ser su circuito. Entre esta empresa y yo, ya no hay ninguna relación. Renuncié al puesto de guardia de seguridad, y devolví el uniforme que solo usé 2 días, a una joven del Departamento de Recursos Humanos. Li Wei ya fue suspendida. No la volví a ver. Pensé que mi venganza terminaba aquí por ahora.
pero subestimé el peso que tenía en el equipo técnico. Y también subestimé la insistencia de los técnicos en la dignidad. El segundo día después de que dejé la empresa, mi antiguo asistente, Xiao Lin, me envió un mensaje privado. Viejo Chen, hoy presenté mi renuncia. Sin el anillo de Mobius, si nos quedamos, solo seríamos una cáscara vacía que escribe código. Esta empresa no vale la pena. Le respondí, ya lo pensé bien. Él me contestó, nunca he estado tan lúcido. Esto es solo el comienzo. En los siguientes 3 días, una ola de renuncias arrasó el centro tecnológico de Wanyu Tech, liderados por Xiao Lin. Más de 20 miembros clave del equipo técnico que yo formé, presentaron una carta de renuncia conjunta a la empresa. La razón de su renuncia. Cartas de renuncia, sorprendente unanimidad. Las cartas de renuncia dicen que no tienen confianza básica en la dirección tecnológica y el equipo directivo de la empresa. No tienen confianza básica en la dirección tecnológica y el equipo directivo de la empresa. Estas más de 20 personas son los constructores y mantenedores del sistema Starlink. Son la base de todo el sistema tecnológico de Wanyu Technology. Su salida colectiva, para Wanyu Technology, que ya estaba tambaleando, es como quitarle el soporte fundamental. El señor Wang y Wei Dong estaban completamente desesperados. Wei Dong intentó retenerlos ofreciendo salarios altos. Ofreció salarios y bonificaciones el doble de lo habitual. Pero la respuesta de los técnicos lo dejó totalmente avergonzado. Subdirector Wei, no nos quedamos aquí por dinero. Sin el director Chen, no habría cinta de Moebius. Si nos quedamos, solo estaríamos haciendo un trabajo repetitivo y sin sentido. Somos ingenieros, no trabajadores a destajo. Nos vamos por la dignidad de la tecnología. En ese momento, fue entonces cuando el señor Wang y Wei Dong realmente se dieron cuenta de que lo que eliminé no era solo el código, también me llevé el alma de este equipo técnico de élite. Sin mí como pilar principal, Wanyu Technology perdió por completo la posibilidad de reconstruir su capacidad tecnológica central en poco tiempo. La inversora Sophie me llamó personalmente. En su voz se notaba el cansancio y la resignación. Señor Chen, ¿fue usted quien contactó a esos técnicos que renunciaron? Pude notar que estaba probándome con sus palabras. Respondí con calma. Señora Sophie, lo subestima demasiado, y me sobreestima a mí. No necesito contactarlos. Todos son adultos. Tienen su propio criterio y ética profesional. Una empresa que no respeta la tecnología no puede retener a verdaderos talentos técnicos. Sophie guardó silencio al teléfono durante un buen rato. Finalmente, suspiró. Lo entiendo. Señor Chen, le deseo lo mejor en el futuro. Voy a colgar. No sentí demasiada emoción. Todo esto estaba dentro de mis expectativas. El alma de un equipo nunca se mantiene solo por reglas o altos salarios, sino por creencias y valores compartidos. Mi equipo y yo creemos en la tecnología misma, mientras que el señor Wang y Wei Dong creen en el poder y el dinero. Sus caminos son diferentes. No pueden trabajar juntos. Sophie actúa con mano firme y decisiva, al confirmar que el equipo técnico no podía recuperar la situación, y que el negocio principal de la empresa se detuvo por completo. Ella inició rápidamente el proceso de responsabilidad interna. Organizó una reunión interna de responsabilidad, con miembros del consejo, representantes de los principales inversores y altos ejecutivos de la empresa. Yo, como asesor técnico independiente, recibí una invitación. Cuando entro con mi propio traje, de nuevo en esa sala de reuniones familiar, todas las miradas se centran en mí. Wei Dong tiene el rostro pálido y evita mi mirada. Parece un prisionero a punto de ser juzgado. La reunión comienza. Wei Dong sigue luchando desesperadamente. Intenta echar toda la culpa al mercado volátil y a la actitud vengativa y extrema de Chen Mo. Distorsiona la verdad. Se presenta como un reformista decidido, pero víctima de las fuerzas conservadoras, como un héroe trágico. No discutí con él, solo conecté mi portátil al proyector. En la pantalla aparecieron 2 documentos. Uno era de hace 8 años. Era el presupuesto técnico inicial que hice para el proyecto Starlink. Allí se detallaban claramente los recursos humanos necesarios para el desarrollo autónomo, así como el tiempo y los costos de financiación. El otro era el marco de acuerdo de subcontratación de Starlink 2.0, redactado recientemente bajo la dirección de Wei Dong. He realizado un análisis detallado de los datos clave de ambos documentos. Por favor, observen el análisis comparativo. Por favor, miren aquí. Según este acuerdo de subcontratación presentado por el subdirector Wei, Starlink 2
El porcentaje de aumento de costos en el desarrollo es del 0%. El porcentaje de aumento de costos es incluso un 30% más alto que el costo de desarrollo propio de hace 8 años. El porcentaje de aumento de costos es aún un 30% superior. Es un 30% más alto. Y la empresa subcontratada que él eligió, llamada Genesis, tiene una calificación en la industria de solo C. Apenas terminé de hablar, Wei Dong respondió emocionado. El desarrollo autónomo lleva mucho tiempo y tiene alto riesgo. La subcontratación puede dar resultados rápidos y reducir el costo de los errores. Lo miré fríamente y seguí cambiando las diapositivas del PPT. En la pantalla apareció un diagrama detallado de la estructura accionarial. Al final del gráfico se mostraba claramente uno de los beneficiarios finales de esa empresa de subcontratación Genesis. Es el primo de Wei Dong. Reducir el costo de los errores o beneficiar a tus propios familiares. Mi voz no era fuerte, pero en la silenciosa sala de reuniones retumbó con fuerza. El rostro de Wei Dong se puso de inmediato color hígado. No me detuve. Seguí mostrando algunos de los proyectos que esa empresa Genesis había asumido en el pasado. Sin excepción, todo es de mala calidad. Los errores aparecen constantemente. Proyectos basura que siempre terminan mal. Vicepresidente Wei, ¿este es el equipo que dices que puede reemplazar el anillo Mobius? Por ese pequeño soborno personal, no dudaste en entregar la tecnología central que la empresa acumuló durante 8 años a este grupo de estafadores. Ese supuesto ajuste de estructura organizativa, de principio a fin, no es más que una estafa cuidadosamente planeada para satisfacer tus deseos personales. Yo, y todo el departamento técnico, no son más que obstáculos para que elimines a quienes te estorban y llenes tus propios bolsillos. Cada una de mis palabras es como una bala que golpea con precisión el punto débil de Wei Dong. Él se desploma en la silla, sudando a mares, incapaz de decir una sola palabra. El rostro del señor Wang se vuelve sombrío. Mira a Wei Dong con una mirada llena de ira y arrepentimiento por haber sido engañado. La expresión de Sophie era fría como el hielo. Ella anunció en el acto la suspensión inmediata de todos los cargos de Wei Dong en la empresa, y el equipo de auditoría de Kimin Capital procedería de inmediato a una auditoría financiera completa sobre él. Li Wei, que había sido dejada de lado, al ver que Wei Dong ya no tenía salvación, enseguida se aferró a la última esperanza, y llorando suplicó a Sophie y al señor Wang: Señora Su, yo no tengo nada que ver. Fue Wei Dong quien me obligó. Ese aviso de cambio de puesto. Fue él quien me obligó a firmarlo. Yo solo soy una ejecutora. Ella intenta desvincularse por completo. La miro fríamente. Miro su rostro distorsionado por el miedo y la falsedad. Directora Lee, la persona que te obligó, ¿alguna vez te enseñó a usar ese tono de desprecio y condescendencia para notificar a un veterano que ha servido a la empresa durante 8 años, que ahora debe vigilar la puerta? Mis palabras eran como un punzón que atravesó su última pizca de dignidad. Ella se quedó paralizada, y el color desapareció de su rostro al instante. Cayó al suelo sin fuerzas. Después de la reunión, Wei Dong fue escoltado fuera de la empresa por 2 verdaderos guardias de seguridad. Cuando pasó junto a mí, su mirada estaba llena de odio y resentimiento. Yo solo lo miré con calma. Pobre idiota, murió sin saber que lo derrotó no fue el poder, sino el conocimiento. Wei Dong cayó. Li Wei se fue. Este espectáculo en Wanyu Technology parece que por fin debería terminar. El señor Wang y Sophie, en representación de la empresa, volvieron a buscarme. Esta vez, las condiciones que pusieron son una locura. Chen Mo, queremos pedirte que regreses para asumir el cargo de CEO de Wanyu Tecnología. Sophie fue directa. Además, estamos dispuestos a darte el 40% de las acciones de la empresa. Cedértelas gratuitamente, siempre y cuando quieras. Revivir el anillo de Moebius. El 40% de las acciones. Además del puesto de CEO. Esto significa que, mientras yo acepte, esta empresa pasará a llamarse Chen. Esto es todo lo que pueden ofrecer. Lo último, y toda su sinceridad. El señor Wang mostró aún más humildad. Incluso se puso de pie, y me hizo una reverencia. Chen Mo, te lo ruego por favor, salva la empresa, y sálvame a mí también. Después de todo, son 8 años de tu esfuerzo. ¿De verdad puedes soportar ver cómo se destruye así? Su voz tenía un tono de súplica, incluso de ruego. Los miré, sin sentir nada en mi corazón. Esfuerzo.
Cuando mi esfuerzo puede ser pisoteado a voluntad, y usado como sacrificio en luchas de poder. Ya está muerto. Saqué de mi maletín un documento que ya había preparado con antelación, y lo deslicé hacia ellos. Era mi solicitud formal de renuncia. Mis principios y mis habilidades no están en venta. Miré sus rostros atónitos, y con voz firme, rechacé. Sophie frunció el ceño. No entiendo. Dinero, estatus, poder. Les he dado todo lo que podía darles. ¿Qué es lo que realmente quieres? Negué con la cabeza. Señora Sophie, aún no lo entiende. No se trata de una cuestión de precio. Hoy quiero decirles, ¿por qué el anillo de Mobius no tiene copia de seguridad? Porque desde el primer día que la diseñé, le infundí un alma. Y esa es, el respeto. Si la tecnología central de una empresa, y su creador, pueden ser humillados y descartados tan fácilmente, entonces esa tecnología, no merece tener una copia de seguridad. Esa empresa, menos aún merece poseer esa tecnología. Eso es lo que pienso. Sophie y el señor Wang quedaron sumidos en un largo silencio. Por mucho tiempo, Sophie por fin levantó la cabeza. En sus ojos había una última esperanza y confusión. Señor Chen, todavía tengo una pregunta. Si realmente no hay ninguna copia de seguridad, ¿por qué desde el principio hasta el final has estado tan tranquilo? Parece que no te preocupa en absoluto. Al escuchar esta pregunta, por fin mostré una sonrisa profunda. Un plan de 8 años. La carta final que he ensayado incontables veces en mi mente. Por fin llegó el momento de revelarla. Es cierto que no le di a Wanju Technology una copia de seguridad del código del anillo de Mobius. Hice una pausa. Disfruté de la tensión que sentían al contener la respiración por mis palabras. Pero, hace 8 años, ya había registrado a mi nombre todos los algoritmos centrales y el diseño de la arquitectura del anillo de Mobius, en una fundación internacional de propiedad intelectual en Suiza. Solicité protección por patente. Saqué otro documento, uno completamente en inglés, una copia del certificado de patente llena de sellos complejos. En otras palabras, el anillo de Mobius, en términos legales, nunca ha pertenecido a Wanju Technology, me pertenece a mí, Chen Mo. Todo el dinero invertido en investigación y desarrollo durante los últimos 8 años, y todas las ganancias comerciales obtenidas, todo se basaba únicamente en el uso autorizado personalmente por mí. ¡Boom! Sentí que todo el mundo ante ellos se derrumbaba. Los ojos del señor Wang se abrieron como platos. Su boca estaba tan abierta que cabía un huevo. Sophie, la reina del capital acostumbrada a las tormentas, por primera vez mostró en su rostro una sorpresa y asombro incontrolables. Pensaban que solo había borrado los datos. Estaban equivocados. Lo que me llevé fue la propiedad de toda la mina de oro. Este ataque de reducción de dimensiones ha pasado, oficialmente, de lo técnico a lo legal. Y yo soy el único creador de las reglas. El equipo legal de Sophie verificó la autenticidad del documento de patente que proporcioné a la mayor velocidad. El resultado fue positivo. Los derechos de propiedad intelectual clave del anillo de Mobius realmente pertenecen a una fundación registrada en el extranjero, y el único beneficiario de esa fundación soy yo, Chen Mo. Cuando el abogado le dio esta conclusión a Sophie y al señor Wang, pude ver claramente cómo desaparecía el último rastro de color en sus rostros. El señor Wang se desplomó por completo en la silla, con la mirada perdida, murmurando para sí mismo, ¿cómo pudo pasar esto? Por fin entendió que lo que había perdido no era solo un circuito. Lo que perdió fue la base sobre la que Wanju Technology depende para sobrevivir. Vi la desesperación en sus rostros, y di el golpe final. Señor Wang, señora Sophie, ya que en Wanju Technology ni siquiera soy digno de ser un guardia de seguridad, entonces, Wanju Technology tampoco merece usar mi tecnología. De mi portafolio, saqué el último documento, un documento redactado por mi abogado. 20 Tecnología S.A. sello oficial, notificación formal sobre la terminación de la autorización de la patente de la tecnología del anillo de Mobius. BX Tecnología S.A. notificación formal sobre la terminación de la autorización de la patente de la tecnología del anillo de Mobius. 20 Tecnología S.A. notificación formal sobre la terminación de la autorización de la patente de la tecnología del anillo de Mobius. 20 Tecnología S.A. sello oficial, notificación formal sobre la terminación de la autorización de la patente de la tecnología del anillo de Mobius. A partir de hoy, retiraré oficialmente todas las autorizaciones técnicas a Wanju Technología.
cualquier producto que su empresa desarrolle actualmente o en el futuro, mientras utilice lógica técnica relacionada o similar al anillo de Mobius. Mientras utilice lógica técnica relacionada o similar al anillo de Mobius. Mientras utilice lógica técnica relacionada o similar al anillo de Mobius. Siempre que se aplique una lógica técnica relacionada o similar al anillo de Mobius y patient. Siempre que se aplique una lógica técnica relacionada o similar al anillo de Mobius y patient, constituirá una infracción de mi patente y patient. En ese momento, mi equipo de abogados presentará demandas a nivel mundial contra su empresa. Esto ya no es una amenaza, es una sentencia. El señor Wang se derrumbó por completo. Se dio cuenta, no solo se ha paralizado Wanyu Tecnología, sino que también su futuro ha quedado completamente bloqueado. Cualquier reestructuración, o cualquier nuevo desarrollo, no podrá evitar la sombra del anillo de Mobius. Mientras se atrevan a actuar, lo que les espera, serán demandas de patentes millonarias y disputas legales interminables. Es como si yo hubiera puesto el último clavo en el ataúd de Wanyu Tecnología, y además le hubiera puesto un candado que nadie puede abrir. Sophie todavía quiere hacer un último intento. Ella intentó usar dinero para comprar mi patente. Señor Chen, ponga un precio. ¿Cuánto dinero necesita para vendernos la patente? Mi abogado respondió por mí. En la respuesta solo había una frase. El derecho de patente no está en venta. Su valor es igual a la dignidad profesional del señor Chen Mo. El dinero no sirve. La dignidad no tiene precio. A partir de aquí, todas las negociaciones perdieron sentido. El destino de Wanyu Tecnología ya estaba decidido. Unos días después, recibí la noticia, bajo la enorme presión del consejo directivo. El señor Wang finalmente dio la orden. Por malversación de funciones y corrupción empresarial, se ha iniciado formalmente el proceso penal contra Wei Dong. Al mismo tiempo, la empresa, por grave negligencia y violación de la ética profesional, emitió un comunicado de veto en toda la industria contra Li Wei. Ningún castigo será omitido. Cuando terminé todos los trámites de mi renuncia, y entré por última vez al edificio de Wanyu Technology, no fui para hacer la entrega de mi puesto, solo fui a recuperar lo que dejé en mi escritorio, mi taza de café personal que usé durante 8 años. Cuando salí del edificio con la taza en la mano, el sol brilla perfectamente. Solté un largo suspiro. Sentí que esa pesada piedra que oprimía mi corazón desde hacía tanto tiempo, por fin había sido removida por completo. Todo se había liberado. La caída de Wanyu Technology fue más rápida de lo que cualquiera había imaginado. Tras el anuncio de la suspensión indefinida de las actividades principales, las acciones de la empresa fueron suspendidas a la fuerza. Ese edificio de oficinas por el que luché 8 años, pronto quedó completamente vacío. Los principales medios de comunicación están cubriendo lo que se considera el evento empresarial más insólito del año. Beiwan, impactante. El director de tecnología de Beiwan fue reasignado como guardia de seguridad. El director de tecnología fue reasignado como guardia de seguridad. Que ya un gigante de cientos de miles de millones, colapsó de la noche a la mañana. Mi nombre es Chen Mo, y se ha convertido en casi una leyenda tanto en el mundo tecnológico como en el financiero. Y aquellos que alguna vez estuvieron en la cima, también recibieron el destino que merecían. Wei Dong, por crímenes económicos y negligencia. Las pruebas son concluyentes. Fue arrestado formalmente. Lo que le espera es una larga vida en prisión. La reputación de Li Wei en el sector quedó completamente arruinada. En su currículum quedó para siempre la marca de negligencia grave y falta de ética profesional. Escuché que intentó buscar trabajo en otras empresas, pero sin excepción, fue rechazada en la etapa de verificación de antecedentes. Desarrolló una grave ansiedad, y desapareció por completo de este sector. El señor Wang presentó su dimisión, y se despidió de su cargo. Vendió todas las acciones que tenía en la mano. Se marchó en silencio, mientras yo me convertí en el objetivo que todas las grandes empresas de cazatalentos y los gigantes tecnológicos perseguían con locura. Ramas de olivo desde Silicon Valley, invitaciones de los mejores laboratorios de Europa, y ofertas de salarios astronómicos y puestos de científico jefe en las principales empresas de Internet del país. Todo eso llegaba a mí como copos de nieve, pero yo rechacé todo amablemente, porque ya tenía un nuevo plan. Usé los fondos de la empresa Chinecor. Usé el dinero de la Fundación de Patentes en el extranjero, la empresa Chine. Usé el dinero de la Fundación de Patentes en el extranjero, la empresa Chenxian. En el carísimo distrito financiero, Chenxian. Registré una nueva empresa, Chenxian.
una consultora tecnológica de la que solo formo parte yo. El alcance de los servicios de la empresa es solo uno. Está escrito en la descripción. Solo ofrezco servicios de consultoría de arquitectura de alto nivel a empresas que respetan la tecnología. La dirección de mi empresa. Elegí el edificio al lado de Wanyu Tecnología, en el último piso. Desde la ventana panorámica de mi oficina, puedo ver claramente el edificio de enfrente, que está decayendo rápidamente. La torre de Wanyu Tecnología, sumida en un silencio absoluto. Quizá esto sea el último pequeño placer perverso que me permití. Mi nueva vida comenzó con un ritmo tranquilo y eficiente. No necesito un asistente real. Me escribí un asistente virtual puede encargarse de todas las tareas administrativas cotidianas. Y nunca comete errores. Muy pronto empezaron a llegar consultas de negocios. Todas eran de empresas realmente visionarias, que valoran el conocimiento. Hablar con ellos es un verdadero placer. Ya no tengo que lidiar con la estúpida política de oficina, ni explicar el valor de la tecnología a quienes no la entienden. Solo hablo con quienes saben. Sobre el futuro. Una tarde soleada. Estoy de pie junto a la ventana, tomando café. Veo el enorme logo en la cima del edificio de Wanyu Tecnología frente a mí, que está siendo desmontado poco a poco por los trabajadores con una grúa. Pedazo a pedazo. El polvo lo cubre todo, como si marcara el final de una era. Mi asistente de IA me informa al oído el resumen de las últimas noticias. El ex vicepresidente de Wanyu Tecnología, Wei Dong, ha sido condenado a 15 años de prisión por corrupción y abuso de poder. También fue declarado culpable de manipulación de datos y fraude. El veredicto de primera instancia le impuso 15 años de cárcel. Li Wei es directora de Recursos Humanos de Wanyu Technology. Li Wei es directora de Recursos Humanos de Wanyu Technology, Bao Pingyou Kwang. Li Wei es directora de Recursos Humanos de Wanyu Technology, Bao Penquai Kwang, Changhua Guomai, Gaidian Liu Zhao. Li Wei es directora de Recursos Humanos de Wanyu Technology, Tong Woxin, Yi, Ren Jiaguo, Chendian Liu Zhao, Bao You Kwang. Debido al desempleo prolongado y la presión mental, fue internada por su familia en un sanatorio. Al escuchar estas noticias, no sentí alegría, ni tampoco compasión, solo una indiferencia. Su final fue una elección propia. Enciendo la computadora. En la pantalla, el código azul oscuro fluye como una galaxia de estrellas. Sigue siendo la interfaz del anillo de Mobius. Pero ahora, su título ya no es núcleo de la cadena estelar de Wanyu Technology, sino Versaun Tesino. Versaunre, el anillo de Mobius de Shenmue, por fin ha regresado a su verdadero dueño. Recuerdo aquel día, bajo la mirada despectiva de Li Wei, en el instante en que pulsé tranquilamente el guión de destrucción. No fue resignación, ni tampoco un acto impulsivo. Fue la absoluta convicción de un creyente en la tecnología, que por su dignidad y esfuerzo, en el último movimiento, se mantuvo firme. Tomé la nueva placa de la empresa sobre la mesa, de bronce, que brillaba cálidamente bajo el sol, y solo tenía una línea en inglés grabada. La tecnología es el único jefe. Tecnología es el único jefe.